Buenas noches a todos los asistentes y gracias a la Sociedad de Neumología. En los próximos minutos estaremos comenzando. Vamos a dar un poquito de tiempo para que las personas que estaban en la sala de espera virtual se sigan conectando. En unos minutos comenzaremos. Buenas noches a todos. En unos minutos estaremos comenzando.
Buenas noches a todos los asistentes. Muchas gracias por asistir el día de hoy. Gracias a la Sociedad de Neumología por la invitación. Antes de comenzar, quiero compartir un par de indicaciones muy importantes para ustedes como usuarios. Hacia su lado derecho, si se han conectado por una computadora, o en la parte de abajo, si se han conectado desde un celular, van a encontrar el chat del evento en donde podrán hacer sus consultas o comentarios al presentador de la noche de hoy. Es importante tomar en cuenta que la calidad de la transmisión va a estar relacionada con el Internet que cada usuario disponga en su conexión. Les recomendamos conectarse desde una red Wi-Fi para que su señal sea de mejor calidad, y si es que en algún momento se interrumpe la transmisión, solamente necesitamos tocar el botón de reconectar, que va a ser el botón rojo en la parte superior de sus pantallas. Sin más preámbulo, voy a dar el paso al doctor Antonio Tokumoto, quien va a ser el moderador de la noche de hoy. El doctor Tokumoto es médico neumonólogo de la Clínica San Pablo y de la Clínica Centenario Peruana Japonesa, y presidente de la Sociedad Peruana de Neumología. Adelante, doctor Tokumoto, bienvenido. Muy buenas noches, tengan ustedes muy buenas noches, gracias por estar presentes. Dentro de lo que es el contexto de la pandemia que estamos viviendo, muchas de las muchas de las fatalidades registradas estaban asociadas a una serie de comorbilidades. Dentro de estas comorbilidades estaban las enfermedades respiratorias crónicas, sobre todo, o su tratamiento, ¿okay? Y en alguna medida estos iban a intervenir en el impacto de la enfermedad, su enfermedad de fondo sobre la infección del COVID. Hoy día tenemos el agrado de presentar al doctor Renato Casanova. Él es médico del Hospital 2 de Mayo, el neumólogo del Hospital 2 de Mayo, es nuestro presidente o encargado del Comité Científico de la Sociedad Peruana de Neumología, es miembro del Comité COVID de la Sociedad Peruana de Neumología, es miembro del ALAT, de RS y de ATS. El doctor Renato Casanova nos va hoy día a conversar acerca de cómo las enfermedades crónicas o su tratamiento afectan el riesgo de infección por COVID. Buenas noches, doctor Renato Casanova. Adelante. Muy buenas noches. Muchas gracias, doctor Tokumoto, por la presentación. Agradezco a la Sociedad Peruana de Neumología por la invitación y a Laboratorios Teva por el apoyo y el soporte técnico. Bueno, me ha tocado hablarles con respecto a cómo es que las enfermedades respiratorias crónicas o su tratamiento pueden afectar o no la infección por este nuevo coronavirus, lo que conocemos a la enfermedad como el COVID-19. Entonces, sin más preámbulo, vamos a compartir la pantalla y la presentación. Muy bien. Bien, entonces, mientras se va cargando, bien, yo soy el doctor Renato Casanova y vamos a hablar en estos minutos con respecto a enfermedades respiratorias crónicas y el COVID-19. ¿Cómo es que estas o su tratamiento pueden afectar para bien o para mal esta enfermedad? Bueno, ya sabemos, hasta acá, ¿se escucha? ¿Está todo bien? ¿Se ve la pantalla? Sí, lo escuchamos, doctor. Solamente, por favor, toque el botón que dice ocultar para que no veamos esa barrita que tiene abajo. ¿Listo? Perfecto, excelente. Muy bien. Entonces aquí tenemos una imagen recreada de este coronavirus, que es digamos, uno de los tantos tipos de coronavirus que hay. Lo que pasa es que este coronavirus es nuevo porque está afectando de manera novel a la raza humana. Pero es muy probable que este coronavirus haya estado ya hace mucho tiempo en algunas especies de animales. Quizás se está planteando la posibilidad de que hayan sido los murciélagos.
y por el contacto, la domesticación o el consumo de estos animales es que el virus finalmente ha mutado y ha saltado de especie afectando al ser humano con las consecuencias ya conocidas. Es un virus que recibe el nombre de coronavirus por la presencia de unas proteínas en la superficie externa de su estructura a manera de puntas. Estas proteínas, denominadas proteínas S o proteínas Spike, son muy importantes porque son las que van a permitir que este virus pueda unirse a receptores específicos y a través de esta unión el ingreso del virus al interior de las células. Ingresa a prácticamente la gran mayoría de células del organismo, pero tiene una predilección importante sobre las células respiratorias, sobre todo las células alveolares. Bien, ahora, esta proteína Spike es una proteína que tiene dos subunidades, la subunidad 1 y 2, y esta subunidad 1 y 2 participan activamente en el ingreso de la partícula viral hacia la célula. Entiendan ustedes que un virus es un organismo que está en el límite de lo vivo y lo inerte, porque este virus, para que pueda vivir, necesita siempre de un elemento celular al cual invadir y al cual poder coger sus baterías enzimáticas, sus ADNs, su ARN, sus proteínas, sus ribosomas, para finalmente formar nuevas partículas virales. Es decir, depende para su sobrevivencia del parasitismo celular. Ahora, aquí podemos ver rápidamente la proteína S con sus dominios S1 y S2. Estos dominios S1 y S2 son dominios que se van a partir y uno de ellos se une al receptor AC2, que es el receptor de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, que justamente es como, digamos, la llave cerradura que permite la entrada del virus dentro de la célula. Pero al lado de este receptor AC2 hay una proteína TMPRSS2 que actúa como un catalizador y que permite abrir a la proteína S en sus dos subunidades. El 1 para que de esa manera se una al AC2 y interacciona con el 2 para que de esa manera se aperture la proteína Spike. De esa manera, el virus logra ingresar al interior de las células, principalmente las células respiratorias, tanto células de la mucosa respiratoria de las vías aéreas altas como de las vías aéreas bajas. Pero el mecanismo fisiopatológico más importante es el compromiso a nivel de las vías respiratorias bajas, específicamente a nivel de los alvéolos, a nivel de los neumocitos. Bien, una vez que ingresa la partícula viral, va a utilizar toda la batería de proteínas, los ácidos nucleicos, los ribosomas, para poder conformar nuevas partículas virales y de esa manera completar su ciclo. La replicación va a permitir que haya mayor diseminación de la infección y finalmente se establezca en algunos casos la enfermedad. Al final, el virus, cuando ingresa dentro de la célula respiratoria, destruye y daña a la célula. Eso explica el por qué ocurren los diferentes fenómenos inflamatorios, producto de la liberación de citoquinas debido a la destrucción de células, a la destrucción tisular. Ocurre daño alveolar difuso, descamación de células alveolares, formación de membranas hialinas y una especie de edema pulmonar no cardiógeno. El interesante de esto es que estamos aprendiendo con el día a día. Yo realmente no creo que existan expertos en esta enfermedad con lo poco que sabemos. Hay mucho por aprender todavía y cada vez vamos aprendiendo cosas nuevas. Al inicio creíamos que esta era una inflamación del pulmón que se podía tratar como las otras inflamaciones debido a virus como el de la influenza, el parainfluenza, rinovirus o adenovirus. Pero no, este virus tiene otro tipo de fisiopatología. No solamente provoca inflamación intersticial, inflamación alveolar, genera muchos fenómenos tromboembólicos que al final hacen que la evolución no sea la adecuada con los tratamientos estándares. En esta gráfica interesante se puede ver diferentes elementos celulares y con tinción especial se puede observar de que hay
cantidad interesante de receptores AC2 y de proteína TMP-RSS2, donde justo en lo que corresponde a los neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. Es por eso que estas células alveolares son las que más sufren el daño debido a este virus, y es por eso que la principal causa de mortalidad de los pacientes con COVID-19 severo es el compromiso pulmonar. Existe compromiso cerebral, hepático, pancreático, cardíaco, miocárdico, pero el que más está matando a la gente es el compromiso pulmonar. Queda claro que el virus no se llama COVID-19, el virus se llama SARS-CoV-2 o SARS-CoV-2. ¿De acuerdo? La enfermedad es la que se llama COVID-19. Y esta enfermedad típicamente presenta 3 estadios. El estadio inicial o fase de viremia o respuesta viral, donde el virus se replica y en donde el paciente puede presentar fiebre, tos, dolor de cabeza, diarreitas. Mayormente tiende a limitarse. Cerca del 80% de pacientes se quedan en esta fase virémica o desarrollan a lo mejor una leve fase pulmonar, la fase 2A. Pero entre un 10 a 15% de los pacientes pasan y evolucionan a la fase pulmonar, primero 2A y después 2B, donde ya puede haber, aparte de tos, disnea de diverso grado, incluso puede haber un poco de hipoxia que se refleja por baja en la saturación de oxígeno, medida por pulso oximetría. El problema es cuando el paciente evoluciona a la fase 3, la fase hiperinflamatoria. Es un promedio de 5 a 10% del total de infectados y que justamente constituyen la principal masa de pacientes fallecidos, los que pasan a la fase hiperinflamatoria o fase 3, donde se encuentra insuficiencia respiratoria, shock, falla multiorgánica y síndrome, el denominado síndrome de tormenta de citoquinas, ¿no? Ahora, les había comentado que del 100% de pacientes, la gran mayoría o se encuentra asintomático o finalmente presenta síntomas leves y se cura. Un porcentaje menor hace la fase pulmonar, estadio 2A, y después se cura, pero un 5 a 10% evoluciona a la fase pulmonar 2B y finalmente a la fase 3 hiperinflamatoria. Se cura después de pasar un trance por unidad de intermedios o UCI o en muchos casos fallece. La enfermedad COVID-19 no es una enfermedad pulmonar, es una enfermedad multisistémica y tiene que ser visto como tal. En el fondo, este virus lo que provoca es disfunción endotelial, con inflamación del endotelio y activación de las cascadas intrínseca y extrínseca de la coagulación, con un síndrome de trombosis múltiple que no solamente afecta el pulmón, afecta los riñones, afecta el hígado, afecta el cerebro, afecta múltiples órganos, incluido el corazón. Ahora, ¿de qué depende que una persona desarrolle un COVID leve o un COVID moderado o un COVID severo? No es cuestión de suerte, estamos aprendiendo cada día más. Una explicación, una de las tantas que van a aparecer, es la presencia de inmunotipos. Es decir, existen 3 tipos de respuesta inflamatoria al nuevo coronavirus, al SARS-CoV-2. Uno sería la reacción robusta de actividad de linfocitos TCD4, en donde va a haber actividad de este tipo de linfocitos CD4 con una modesta activación de CD8. Se ha visto que este tipo de reacción robusta o primer inmunotipo es la que se relaciona con cuadros graves de COVID-19. En segundo lugar, tenemos el segundo inmunotipo, donde va a haber una activación de un subconjunto de células CD8. Aquí ya los CD8 comienzan a trabajar un poquito más. Esta activación de CD8 se acompaña también de activación de linfocitos B de memoria y linfocitos en sangre periférica. Se ha visto que estas personas que presentan esta fisiopatología hacen COVID moderados. Y un tercer inmunotipo, aquel en donde prácticamente no hay una respuesta importante o nula a la infección viral. Es decir, los linfocitos ni CD4 ni CD8 se activan y el paciente se mantiene tranquilo. Es por eso de que hay un biomarcador muy sencillito que es la linfopenia. A los pacientes con COVID pídanle un hemograma completo y vean el recuento absoluto de linfocitos. Cuando más bajos tengan los linfocitos, es probable que su inmunotipo sea más agresivo y la evolución de la enfermedad no sea la mejor. Otro
concepto nuevo que ha aparecido es el de fenotipos en neumonía COVID-19. Se habla de dos fenotipos, el fenotipo LAI o L, que si hacemos la extrapolación al inmunotipo sería el inmunotipo 3, ¿de acuerdo? O si quieren parte del 2 y el 3, en donde hay compliance normal a nivel pulmonar, una relación ventilo-perfusión baja, baja reclutabilidad alveolar, en la tomografía infiltrados, en virus ilustrados leves, poco compromiso, y existen volúmenes de gases pulmonares o volúmenes pulmonares conservados. Vemos que los pacientes mayormente no tienden a desaturar y presentan PAFIs, digamos, más o menos aceptables. El problema es este de acá, el fenotipo high. Este fenotipo high es el que se acompaña a los inmunotipos tipo 1, ¿no? A los de robusta actividad de CD4. Este tipo de fenotipo, el paciente presenta pulmones con compliance baja, es decir, poco distendibles, con alto chum, alta reclutabilidad, infiltrados extensos, y algunos lo llaman como el baby lung, o es decir, como el pulmón bebé. Hablamos del pulmón de los recién nacidos inmaduros, ¿no? Que tienden a ser así húmedos porque puede haber una cantidad no adecuada de surfactante en muchos casos. Y aquí sí el PAFI está disminuido. Lógicamente, cuando más grave es el compromiso sistémico, más alto es la posibilidad de fallecer por la enfermedad. Y si hablamos de las escalas CRS, los estadios o grados 3 o 4, los que requieren finalmente de soporte ventilatorio mecánico o de soporte inotrópico, son los que mayormente tienden finalmente a fallecer. Cuando el paciente entra a la fase más avanzada, al grado 4, se acompaña generalmente de la denominada tormenta de citoquinas, donde va a haber una inflamación multisistémica con compromiso pulmonar del cerebro, del miocardio, del hígado, del intestino, y todo eso conlleva a disfunción orgánica múltiple. Pero lo interesante de esta fisiopatología es la activación de las vías extrínsecas y intrínsecas de la coagulación, lo que conlleva finalmente a la formación de microtrombos en la vasculatura pulmonar, en la microvasculatura pulmonar, incluso a nivel de capilares. Y eso no se conocía al inicio. Es por eso que dentro del pilar terapéutico de los casos de COVID severo está la anticoagulación. A esto se le llama la respuesta inmune trombótica asociada al COVID-19 o síndrome RITAC. Bueno, conocido esta introducción con respecto a coronavirus y COVID-19, hablemos de los factores de riesgo para que uno desarrolle COVID severo. Si vemos en este cuadrito, observamos que los factores de riesgo más importantes son la edad, las enfermedades pulmonares crónicas, ahí se considera al EPOC, a la EPIC o enfermedad pulmonar intersticial difusa, conocida también como fibrosis pulmonar, y al asma en sus formas persistentes, moderadas o severas. También está la enfermedad cardiovascular, la diabetes, la obesidad, el estado de inmunocompromiso o inmunodeficiencia, enfermedad renal o enfermedad hepática avanzada. ¿De acuerdo? Bueno, este de acá es el cuadro que nos ha dado el MINSA últimamente y nos dice de que dentro de los factores de riesgo, es decir, para que una persona sea una población vulnerable a desarrollar un COVID severo si es que se infecta de este SARS-CoV-2, es que sea mayor, que sea hipertenso, que tenga enfermedad cardíaca grave, que tenga cáncer, que tenga diabetes, hablo de que una de esas, no que tenga todas, que tenga asma moderada o grave. Eso es importante, no todos los asmáticos son población vulnerable, ya lo vamos a ver. Que tengan enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sobre todo en formas descompensadas, problemas renales, enfermedades que conlleven inmunodepresión o tratamiento inmunodepresor u obesidad. Algo importante, que aquí no figura la fibrosis pulmonar, y no es porque no sea un factor de riesgo, sí lo viene a ser. Lo que pasa es que muchos de los estudios no han encontrado todavía muchos pacientes fibróticos habiendo expresado COVID severo. Una explicación sería de que como son pacientes crónicos conocidos, probablemente se están guardando, están en confinamiento estricto y de esa manera no se están exponiendo tanto, aunque ya veremos que las series mundiales varían muchísimo de continente a continente. Hablemos rapidito de EPOC. EPOC es una enfermedad obstructiva crónica, poco o realmente no reversible, caracterizada por limitación al flujo aéreo progresivo.
Esta enfermedad es una enfermedad no solamente pulmonar, multisistémica, que tiene como principal factor de riesgo al humo de cigarrillo a nivel mundial. Y en nuestro país tiene principalmente como factor de riesgo al humo de la biomasa. Hablamos humo de la combustión de la madera, el carbón, la leña o la bosta, que es el estiércol seco. En nuestro país, 40% de la población utiliza biomasa y por ende el riesgo a desarrollar también EPOC. En el EPOC lo que hay típicamente es un estado de inflamación sostenida, un desequilibrio de proteasas con antiproteasas que destruyen las paredes alveolares y degeneran la pared de las vías aéreas, sobre todo bronquio y bronquiolares. Al final vemos cómo el alveolo ha roto, hay disrupción de sus septos o tabiques y hay alteración de la morfología o anatomía radial de las vías aéreas de pequeño calibre. Eso explica la obstrucción bronquial crónica, la obstrucción al flujo aéreo crónica. El principal limitante del paciente con EPOC es la limitación al flujo aéreo por el compromiso de la vía aérea pequeña y por destrucción del parénquima alveolar, del parénquima pulmonar. Es por eso que el pilar terapéutico del EPOC son los broncodilatadores. Y dentro de la clínica ustedes conocen los fenotipos clásicos. Tenemos al bronquítico crónico, cianótico, edematoso, mayormente edematoso porque presentan cor pulmonar crónico, una insuficiencia cardíaca derecha secundaria a su proceso pulmonar crónico, o la forma del enfisematoso, el famoso soplador rosado con tórax centonelo en barril, muy disneico, con respiración con nervios fruncidos, con múltiples tirajes, ¿no? Pero han aparecido los nuevos fenotipos o los fenotipos nobles en EPOC, el epirinsuflador, el exacerbador, el declinador, el bronquítico crónico, el sistémico, el overlap o asma-EPOC, el por deficiencia 1 de alfa, deficiencia de alfa-1 antitripsina. La iniciativa GOL viene a ser, para los que no conocen, una reunión, un consenso mundial de expertos que todos los años se reúnen para dar guías o directrices del manejo de EPOC en diferentes niveles, en base a las evidencias hasta el momento de su reunión. Se reunieron también a pesar de todo el 2020. Y según la clasificación GOL, se sabe que el EPOC se puede diferenciar o clasificar según el BEF1 medido por espirometría y también según la presencia o no de síntomas o la presencia o no de crisis. Entonces, mayormente tenemos pacientes que, por ejemplo, tienen una espirometría de un 60%, con un BEF1 en 60% serían un GOL2. Y si este paciente, por ejemplo, tiene muchos síntomas y pocas crisis, estaría entonces en un estadio B GOL2. El A es poco síntoma, poca crisis. B, mucho síntoma, poca crisis. El C, poco síntoma, muchas crisis, y el D, mucho síntoma, muchas crisis. Estadio C y D teóricamente son los más sintomáticos. Y como el EPOC es una enfermedad multisistémica, se acompaña frecuentemente el paciente con otras enfermedades, como vienen a ser problemas cardíacos, cáncer de pulmón, cáncer de esófago, cirrosis hepática, diabetes, cáncer de mama, dislipidemias, hipertensión, diabetes, depresión, etc. Y eso complica mucho más el pronóstico del paciente con EPOC. El paciente con EPOC puede morir por COVID, no solamente por el EPOC, sino por sus comorbilidades. Y si un paciente con EPOC, sobre todo un EPOC, en estadios GOL 3, 4, ¿no? O en estadios clínicos C o D, los más avanzados, se contagia de este SARS-CoV-2, va a haber entonces más riesgo a que se exacerbe. Y aquí podemos ver en este cuadro el riesgo de exacerbación por causas microbiológicas. Y vemos ahí a los virus. Y ustedes miren aquí, ¿de cuándo es este cuadro? 2004. Y ya aparecían los coronavirus. El coronavirus no es un virus nuevo. Tenemos coronavirus desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que son coronavirus humanos. Y la respuesta inmunológica es menos agresiva a este coronavirus de origen animal que nos está afectando actualmente. Bueno, ya saben que dentro del manejo del EPOC, lo primero que hay que hacer, independientemente del estadio, es que deje de fumar.
Otro que es importante es la actividad física y algo muy importante es la vacunación, sobre todo la vacunación antiinfluenza y la vacunación contra el neumococo. Y aquí rapidito vemos los diferentes grupos clínicos. En el grupo A, por ejemplo, con un broncodilatador tipo salbutamol o bromuro de dipatropio podemos manejarlo bien. Grupo B, ya utilizamos LABA o LAMA, hablamos de un salmeterol, aunque salmeterol solo no hay. Aquí hablaríamos más que todo de un indacaterol, por ejemplo, ¿no? O de un oralterol. Y aquí un LAMA, un licopirronio o un bromuro de tiotropio. Aquí en el grupo C, el bromuro de tiotropio, bromuro de licopirronio o lumeclidinium quizás. Y aquí, el grupo D es el más interesante. Aquí utilizamos no solamente LABA, puede ser salmeterol, formoterol, gilanterol, indacaterol, sino también utilizamos corticoide inhalado, budesonida, fluticasona, ¿no? Beclometasona, asociado al bromuro de tiotropio o bromuro de licopirronio o el anticolinérgico de acción prolongada que haya. Bueno, tengo entonces ya la idea de lo que es EPOC. ¿Qué tenemos con respecto al COVID? Se sabe que los virus causan crisis en los pacientes con EPOC, exacerbaciones. Los virus no pandémicos, los coronavirus no pandémicos, los que son humanos, mayormente no generaban muchas exacerbaciones, porque digamos ya había cierta tolerancia inmunológica, no respondíamos agresivamente a ellos. Por eso se le consideraba patógenos menores. Pero este nuevo coronavirus, este coronavirus pandémico, como es nuevo, genera mucha reacción inmunológica y esto sí constituye un riesgo potencial a que el paciente desarrolle COVID-19 grave. La estrategia GOL reconoce que las personas con EPOC se encuentran entre la población vulnerable, más afectada para desarrollar formas agresivas de COVID-19 y por ende riesgo a fallecer por ello. Ahora, muchos podrían sospechar de que por tener EPOC hay un mayor riesgo a desarrollar infección por este nuevo coronavirus, porque se ha visto que los pacientes con EPOC expresan mayor cantidad de receptores AC2, ¿de acuerdo? Por su condición, por su mismo estado inflamatorio sistémico. Entonces, teóricamente hay más cantidad de puertitas para que el virus entre. Lo interesante es que las series, sobre todo chinas y algunas europeas como la italiana, han encontrado muy poca prevalencia en comparación con la cantidad de EPOC que ellos tienen. Recuerden que en el Perú más o menos entre 4.7 a 7% de la población fuma, cosa muy diferente a China, muy diferente a Europa, muy diferente, qué sé yo, a otras regiones del mundo donde el porcentaje de tabaquismo está por encima del 30%. A pesar de eso, las series han visto que no hay mucho paciente que haya tenido COVID severo y a su vez EPOC como factor de riesgo. Lo hay, pero no como se esperaba encontrar. Pero en Estados Unidos y en Reino Unido la cosa cambia. La frecuencia en ellos es muy superior. ¿Y por qué? Porque el SARS-CoV-2 inicialmente fue un virus nativo que apareció en Wuhan a finales del 2019. Pero ese virus ha mutado y vemos ustedes una gran rama de mutaciones de este virus nativo y cada mutación ha ido afectando a diferentes partes de todo el globo terráqueo, generando diferentes formas clínicas de enfermedad, diferentes inmunotipos, diferentes fenotipos y diferente población vulnerable. Por ejemplo, en Estados Unidos, población vulnerable son también los jóvenes. ¿Quién sabe? Estilos de vida, quién sabe obesidad y quién sabe virus mutados. Ahora, lo que queda claro es que, según GOL, no hay ninguna evidencia científica que diga que utilizar broncodilatadores, si eres un EPOC en estadio clínico A, B o C, o corticoides inhalados, si eres estadio D, ¿ok? Que utilizar ello te vaya a dar un riesgo mayor de enfermarte, de infectarte por este SARS-CoV-2 o que te vaya a empeorar tu COVID-19. Por lo tanto, los EPOC deben mantener su terapia regular. La recomendación es seguir utilizando los broncodilatadores de acción prolongada y si fuera necesario, fuera el caso, los corticoides inhalados. Y si hay indicación de periodos cortos de corticoide sistémico, se deben cumplir. ¿De acuerdo? Se sabe que los corticoides inhalados, tanto en asma como en EPOC, in vitro, protegen contra la infección del virus,
porque se ha visto que suprimen la replicación del coronavirus y la producción de citoquinas, y por otra parte se ha visto que favorecen la menor expresión de receptores AC2 y de proteína TMP-RRS2. Por lo tanto, en teoría, los corticoides inhalados tendrían un papel protector, pero ojo, eso todavía está en modelo animal. Tienen que hacerse estudios más grandes para ver si realmente el beneficio es tan fuerte que se podría, digamos así, recomendar en todos el uso de corticoide inhalado independientemente del estadio clínico. Ahora, es importante que el paciente mantenga su medicación, pero si hay que ajustar la medicación, aumentar o bajar en el paciente con EPOC, tiene que ser consultado por su neumólogo, por su médico de cabecera, por su internista, médico general o quien lo maneje, por teleconsulta por el momento. Por ahora, nada de consulta presencial, nada de nebulizaciones, porque si el paciente tiene el problema del SARS, lo que va a ocurrir es que va a volatilizar las partículas y va a haber mayor riesgo para que se disemine la enfermedad a otros miembros de la familia. Si el paciente utiliza oxígeno domiciliario, lo tiene que seguir utilizando, porque de esa manera el riesgo de que haya complicaciones cardiovasculares o arritmias ventriculares va a disminuir. Aparte que se sabe que el oxígeno baja la hipertensión pulmonar y mejora la calidad de vida y síntomas. Y si también utiliza el paciente ventilación invasiva a presión positiva, tiene que seguir utilizándolo. Bien, no se olviden que no se recomiendan las nebulizaciones y sí se recomienda el uso de los inhaladores, ya sea dispositivos presurizados o MDI, ya sea dispositivos con dispositivos de polvo seco, dispositivos tipo Respimat, etcétera. Existen múltiples dispositivos que el paciente con EPOC tiene dentro del arsenal terapéutico que se le indica. Ejercicio respiratorio, sí, que el paciente no esté sedentario, que se movilice en casa, que haga respiración con labios fruncidos, expansiones costales, la utilización del denominado inspirómetro de incentivo, ¿de acuerdo? Y algo importante es, en lo posible, vacunarlos contra la gripe o contra el neumococo. Hay estudios todavía un poco no contundentes que hablan que la vacuna antiinfluenza protegería de una u otra manera contra formas severas de COVID-19, porque hay cierta inmunidad cruzada entre los virus respiratorios habituales de la vacuna y el COVID, pero eso todavía no tiene una evidencia muy fuerte como para recomendarlo de una manera contundente. Lógicamente que el paciente no fume, pues, porque si el paciente sigue fumando, la enfermedad, el COVID-19 se va a empeorar y el pronóstico va a ser mucho más sombrío. Bien, hablemos ahora de la enfermedad pulmonar intersticial difusa, de las EPI, de las conocidas comúnmente como fibrosis pulmonares. Engloba varios trastornos respiratorios de presentación clínica variable, aguda, subaguda o crónica, que casi siempre tienen un final común, es decir, la fibrosis severa, insuficiencia respiratoria crónica y finalmente la muerte. Bueno, la incidencia de fibrosis pulmonar en el mundo está en aumento y se habla de que hay más de 3 millones de personas, 3 millones de personas en todo el mundo. Y eso que nos quedamos cortos porque hay mucho subregistro, ¿de acuerdo? Se conocen hasta 150 tipos de fibrosis pulmonar o EPIC. En 35% de estas no se conoce el agente causal, de incidencia y prevalencias muy variables. Las más conocidas por su frecuencia son la fibrosis pulmonar idiopática, también llamada neumonía intersticial usual. Luego vienen las alveolitis alérgicas extrínsecas, también conocidas como neumonitis por hipersensibilidad. Y por último, las EPICs asociadas a las enfermedades del colágeno y las neumoconiosis. Bueno, aquí tenemos en este cuadrito la clasificación de los diferentes tipos de fibrosis pulmonar. Si a un paciente tú le dices, ¿tienes fibrosis pulmonar? Es como le dijeras, tienes fiebre, es decir, no sé, pues tienes fiebre y habrá que ver cuál es la causa. Cuando yo digo fibrosis, puede ser cualquiera de esos 650 tipos, sino que el más frecuente sigue siendo la fibrosis pulmonar idiopática o neumonía intersticial usual. Hay asociada a tabaquismo, a medicamentos hereditarias, a enfermedades ocupacionales, a infecciones, ¿no? Miren aquí en este cuadrito múltiples causas de fibrosis pulmonar, ¿no es cierto? Pero la más importante es la fibrosis pulmonar idiopática. Así que esa es la que, digamos,
debemos enfocarnos más, ¿no? La fisiopatología antigua decía que era una inflamación crónica que generaba injuria y fibrosis. Actualmente se sabe que es una alteración secuencial y crónica de un desbalance entre TH1 y TH2 con los mecanismos pro y antiinflamatorios que generan una remodelación, una aberración de la arquitectura con engrosamiento del intersticio que lleva a fibrosis. Y así como el EPOC tiene comorbidoma, los pacientes con EPIC tienen comorbidoma. Es por eso que si un paciente con EPIC cae con COVID-19, puede hacer forma severa no solamente por su fibrosis, sino por las comorbilidades como diabetes, hipertensión pulmonar, el denominado EPIC-EPOC, miren, el apnea del sueño, los problemas de arteriosclerosis, enfermedad coronaria, cáncer de pulmón, ansiedad, reflujo gastroesofágico, etcétera. Eso también empobrece el pronóstico. Aparte que quede claro que el paciente que hace COVID severo termina haciendo frecuentemente secuelas pulmonares, termina haciendo cicatrices y su fibrosis pulmonar basal termina empeorando. Si no era oxígeno dependiente, probablemente ahora termine, si es que sobrevive al COVID severo, siendo oxígeno dependiente. Bien, el coronavirus como virus puede desencadenar lógicamente infección y exacerbaciones y se ha demostrado en las epidemias más pequeñas del SARS del 2002-2003 y la del MERS del 2012-2013, donde se vieron que pacientes con EPIC murieron o quedaron con lesiones secuelares y lograron finalmente sobrevivir. Por lo tanto, los pacientes con EPIC en general tienen más riesgo a desarrollar COVID-19 en formas severas, sobre todo si el EPIC está avanzado o es un EPIC que no puede ser controlado con las medidas farmacológicas correspondientes. Si nos enfocamos en la FPI, o fibrosis pulmonar idiopática, la más frecuente de las EPIC, pues existen dos medicamentos, digamos, que se usan para el tratamiento de esta patología, para que no progrese, porque lo fibrosado ya está fibrosado, nada lo regresiona, pero para que no progrese. Bien, son la pirfenidona, que es un inhibidor del factor de crecimiento transformador beta, ¿de acuerdo? Y el nintedanib, que es un inhibidor de la tiroxina quinasa. Estos medicamentos han demostrado un aumento en la expectativa de vida del paciente y una mejora, si bien es cierto, no muy fuerte de la función pulmonar, al menos ayuden algo. La pregunta es, ¿esta terapia con nintedanib o pirfenidona se debería continuar en la actual coyuntura de la pandemia por SARS-CoV-2? La respuesta es que sí. Sí se debería continuar, pero las recomendaciones con las evidencias científicas al momento no son todavía muy fuertes, ¿no? Porque hay un problema muy importante, ¿no? Es el tema de la accesibilidad a los medicamentos y los costos-beneficios. Y muchas veces estos pacientes no tienen pues los medios ni cómo va a llegar al nintedanib o a la pirfenidona que usan. Pero lo otro es, ¿ayuda o no ayuda? Lo que se sabe es de que el COVID-19 puede dejar secuelas fibróticas sustanciales o importantes. Entonces, si yo utilizo esta medicación antifibrótica, la pregunta es, ¿pudiera yo prevenir el desarrollo de secuelas? Al momento, estamos en etapa de ensayo clínico. No hay una evidencia fuerte, estudios grandes que nos digan que sí previene. Se piensa que sí, a través de una serie de modelos in vitro y modelos animales. Aquí vemos una tomografía de un paciente en fase aguda de COVID-19 severo, con las imágenes en vidrio ilustrado típicas que ustedes conocen. Pero si este paciente logra salir del COVID severo, probablemente termine así, con lesiones en parches consolidativas y fibróticas que terminan haciendo que si tuviera EPIC, se empeore. Y si no tuviera EPIC, termine saliendo con una fibrosis pulmonar después de ese trance del COVID severo. Bien, actualmente hay estudios clínicos en donde se están utilizando, por ejemplo, formulaciones inhaladas de pirfenidona, porque recuerden que los pacientes con COVID severo muchas veces no toleran la vía oral, aparte de que muchos medicamentos
para esta fibrosis pulmonar idiopática generan intolerancia gástrica y diarreas. Entonces hay que tener mucho cuidado, ver ahí riesgo-beneficio si se siguen usando o no. Aparte que también hay que monitorizar bien la función hepática. Muchos elevan las enzimas hepáticas. Todo queda en criterio del médico, pero que esté ensayando formas inhaladas de pirfenidona, porque se sabe que la pirfenidona in vitro mejora el estrés oxidativo, disminuye la inflamación, inhibe la apoptosis y disminuye la expresión de los receptores ECA2. También se está haciendo ensayos con nintedanib. Conclusión, paciente que está con tratamiento antifibrótico por su EPIC y tiene la posibilidad de continuarlo, que lo continúe, que lo continúe. Si se ajusta la dosis, si aumenta o no, tiene que ser con teleconsulta con su médico tratante. Lógicamente, por el momento, nada de espirometrías, nada de difusión de monóxido de carbono, nada de tomografías, a menos que sea absolutamente necesario, ya sabemos, ¿no? Y lo que sí se puede pedir es, de manera periódica, un poquito más espaciada, pruebas de función hepática, dado el potencial hepatotóxico de algunas de estas drogas. Se suspende la rehabilitación pulmonar institucional, sino lo que se recomienda es la rehabilitación respiratoria domiciliaria. El paciente debe hacer ejercicios caseros, caminata dentro de su departamento, ejercicios respiratorios y ventilatorios para tener tonificación de los músculos ventilatorios. Y si está utilizando oxígeno domiciliario, pues que lo use. Se recomienda mejor los concentradores, que como ustedes saben, no se agotan a diferencia de los balones. Y bien, para acabar, porque en esta charla voy a tocar EPOP, EPIC y asma. Existen más patologías que se van a ver en otros webinars, como es la tuberculosis y las bronquiectasias, que son también patologías pulmonares crónicas y que en su momento vamos a ver cómo es que se comportan en los pacientes que han presentado COVID y a su vez tenían estas patologías. El asma bronquial es una enfermedad heterogénea, inflamatoria crónica de la vía aérea, ¿de acuerdo? Caracterizado por episodios de tos, disnea, silbido de pecho y opresión torácica, que tienden a empeorar mayormente en la noche y en la madrugada por baja de la temperatura, aumento de la humedad relativa y por el ciclo circadiano normal del ser humano, y también tienden a aumentar en los cambios gestacionales de calor a frío y de frío a calor. En este mapa mundi podemos ver en rojo lo que vienen a ser los países con mayor prevalencia de asma en el mundo, y Perú se encuentra dentro de los países con mayor prevalencia de asma en el mundo, sobre todo en niños, con tasas por encima del 19%. En América Latina, un estudio evaluó y encontró una tasa de 26% de asmáticos en solamente Lima, y eso que hay un subregistro muy importante. Se dice que hay hasta 3 millones de asmáticos en todo el Perú, de ellos el 80% está en Lima metropolitana. Y el asma es una enfermedad genético hereditaria, está en los genes, pero para que se prenda requiere desencadenantes. Y dentro de los desencadenantes están los virus. Los virus son los virus de la influenza, parainfluenza, rinovirus, adenovirus, inicial respiratorio, los que mayormente desencadenaban procesos asmáticos antes de esta pandemia. Actualmente también lo hacen en menor medida gracias al confinamiento y los cuidados mayores. Pero la pregunta es, ¿qué hay con el SARS-CoV-2? ¿Qué hay con el nuevo coronavirus? ¿Que puede desarrollar potencialmente crisis? Teóricamente sí, porque es un virus. Teóricamente puede inducir crisis y exacerbaciones. Pero hay algo bien interesante que hemos estado, aprendiendo con el paso de la pandemia. Es que no todos los asmáticos tienen el mismo riesgo de desarrollar COVID en formas severas. Por ejemplo, ya sabemos que los coronavirus han existido siempre, los coronavirus humanos. Tanto en EPOC como en asma, no eran los más importantes desencadenantes de crisis, a diferencia de la influenza, rhinus o adenovirus. Los virus lo que desencadenan es respuesta inmunológica, y esta respuesta inmunológica activa cascada inflamatoria. La cascada inflamatoria finalmente conlleva a la liberación de citoquinas que dan broncoespasmo, edema, hipersecreción de moco y disminución de la luz de la vía aérea, lo que genera la obstrucción al flujo aéreo y las sibilancias. Esta es la fisiopatología, más actualizada. El virus llega a la mucosa respiratoria, inicialmente, recuerden, nasal o faríngea, y después va a comenzar a bajar a vías aéreas inferiores. Va a ir poco a poco avanzando, y dañando, hasta llegar finalmente a mucosa
mucosa de bronquios, bronquiolos y finalmente a los neumocitos alveolares. Cuando el virus llega se activan una serie de células, inicialmente las ACP, las células presentadoras de antígeno profesional como los macrófagos, los cuales activan a los TH0 para que se diferencien en la línea TH2, TH17 y TH1. Ya saben que la gran mayoría se activa al brazo de los TH2, lo que se llama los fenotipos TH2 altos. Y un grupo menor se activa el TH17 y el TH1, lo que se llama los brazos de fenotipo TH2 bajo. ¿De acuerdo? La fisiopatología, recuerden, del asma se denomina el endotipo. Y existen diferentes endotipos. Y al final, estos endotipos lo que activan son elementos celulares. Algunos activan más mastocitos, otros más eosinófilos, otros más neutrófilos, ¿no? Y estos al interaccionar liberan citoquinas que son responsables del broncoespasmo, del edema y exudación, de la hipersecreción de moco, de la hiperactividad crónica, y todo ello conlleva broncoespasmo. Si el asma no es bien manejado, finalmente ocurre un remodeling o remodelación del paciente asmático, se puede transformar en un paciente con obstrucción fija, es decir, con un EPOC. Al final ocurre esto, disminución del calibre de la vía aérea, que es lo característico del paciente con asma, y presenta el paciente tos, silbido de pecho, presión torácica y disnea. Es importante saber la clasificación. Hay clasificación por severidad, y aquí es sombreado de un rosadito tenue las formas persistentes, moderadas y graves. La clasificación por severidad o gravedad en sus formas persistentes, moderadas o graves son las que más riesgo tienen de complicarse si se contagian con este virus, el SARS-CoV-2, porque pueden potencialmente desarrollar COVID en formas moderadas o severas. Al igual que si evaluamos la clasificación por control, el grupo de asmáticos no controlados son los que tienen más riesgo de desarrollar formas agresivas y severas. Recuerden que asmáticos no son unos, existen diferentes formas de asma y a eso se le llama los fenotipos. Bueno, los fenotipos con asmas persistentes, con asmas severas, tienen mayor riesgo a desarrollar COVID severo. Y mayormente lo encontramos en el grupo de los asmáticos con endotipo denominado TH2 alto, ¿no? Bien, así como hay GOL para EPOC, hay GINA para asma, la iniciativa global contra el asma. Es una reunión de expertos que todos los años se reúne para dar los lineamientos según las evidencias actuales. Y este año no fue la excepción, a pesar de la pandemia se reunieron y sacaron las normativas. ¿Qué debemos saber? Que los pacientes persistentes, moderados o severos, ya sean niños, en este caso adultos o niños, en ambos casos, requieren múltiples medicamentos para controlar su asma. Requieren mínimamente un salbutamol, por ahí un salmeterol fluticasona o formoterol budesonida, por ahí montelukast, y en algunos casos incluso bromuro etiotropio, y en los casos más severos incluso medicación biológica para controlarse. Ese tipo de pacientes son los que tienen más riesgo a complicarse si desarrollan una infección por COVID, por SARS-CoV-2 que los lleve a COVID-19. Preguntas, ¿ser asmático te predispone a tener COVID? Por ser asmático, ya, estoy fregado y me va a dar COVID y me voy a morir por COVID. No. ¿Ya? Es importante que actualmente no hay una evidencia de un aumento de tasas de infección en personas con asma. A pesar de ser millones de asmáticos, la serie nos dicen de que las personas que han hecho COVID severo, la gran mayoría no son asmáticos, un porcentaje pequeño, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos aprendido en primer lugar de que tienes que ser asmático persistente, moderado, persistente, severo. Y por regla general es un promedio de entre un 15 a 10 a 15% de todos los asmáticos, los que tienen esas formas mayormente, ¿no? Bien, entonces se sabe que los asmáticos moderados a graves son los que tienen más riesgo a ser COVID severo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, esta data de médicos chinos de la provincia de Wuhan, de 140 personas, vemos de que asmáticos no encontraron ninguno dentro de todos, pero sí hubo mayormente hipertensos o diabéticos, ¿no? En esta otra data también de colegas chinos de cerca de 548 pacientes, vemos que asmáticos solamente se encontró 5
y en forma severa solamente 3 de los 548, a diferencia pues de otras patologías, como ya hemos dicho, como vienen a ser enfermedades como la diabetes, como la hipertensión, ¿no? Que sí son mucho más importantes. Y diferentes series de otras localidades, como viene a ser, por ejemplo, Canadá, como viene a ser Hong Kong, vemos que asma y EPOC no tienen una fuerza muy importante de presencia. Quizás asma mucho menos que EPOC, ¿no? Mucho menos que EPOC. Bien, por lo tanto, ser asmático no te condena a que te infectes por SARS-CoV-2 y te dé COVID. Ser asmático te predispone entonces a que te infectes de este virus. Ya hemos dicho que no, pero ¿hay alguna evidencia? Bueno, se ha hecho una medición de la cantidad de receptores AC2 y de proteína TMPRSS2, que como les había dicho, son las cerraduritas que permiten que el virus ingrese, en pacientes asmáticos y en personas no asmáticas. ¿Y qué se encontró? Que en ambos grupos los niveles de esas proteínas son iguales. Por lo tanto, el ser asmático no me da un riesgo, ya hablando desde el punto de vista biomolecular, para que el virus entre más rápido a mi cuerpo, a diferencia del EPOC, en donde sí se ha visto que hay más cantidad de receptores ACE. Pero curiosamente, como hemos hablado hace un rato, no tenemos mucha prevalencia de EPOC en las series mundiales de pacientes con COVID severo. Y aquí podemos ver que en personas sanas y asmáticas se ha dosado los niveles de proteínas, o mejor dicho, los receptores AC2 que están casi iguales, TMPRSS2 casi iguales y de CAN1 casi iguales, ¿no? Entonces, no hay riesgo, por ser asmático, de que el virus se meta más rápidamente a mis células. Por ser asmático, tengo riesgo de hacer COVID severo si es que me infecto. Sabemos es que los asmáticos persistentes, moderados o graves, no controlados, tienen más riesgo de desarrollar formas graves de COVID-19. ¿De acuerdo? ¿Y por qué? Porque estos pacientes, ante cualquier inflamación de la vía aérea o a nivel alveolar, su asma se descompensa, ya que es de difícil manejo. Y por lo tanto, el riesgo de que se compliquen es mucho mayor. Aparte que se ha visto de que la respuesta inflamatoria tiende más a ser una respuesta tipo inmunotipo grado 1 o inmunotipo tipo 1, valga la redundancia, o un fenotipo high. ¿De acuerdo? Ahora, si uso corticoides inhalados, voy a empeorar mi asma porque deprimo. No, no. Se ha visto que el uso de corticoides inhalados en asma protege contra el desarrollo de formas severas de COVID-19. ¿De acuerdo? Porque se ha visto que incluso a nivel de la vía respiratoria inhibe la expresión de receptores AC2. Es decir, tuviera quizás un efecto hasta protectivo. El paciente puede usar cualquiera de sus medicaciones habituales, broncodilatores de acción corta, broncodilatores de acción larga, anticolinérgicos, corticoides inhalados, cualquiera puede ser utilizado. ¿De acuerdo? Y aquí vemos múltiples formas de dispositivos de uso habitual en asma bronquial. ¿De acuerdo? Bien, rapidito que nos gana el tiempo y tanta información y uno está ahí emocionado con esta información y dárselas a ustedes. Por ejemplo, algunas series francesas lo mismo coinciden que el riesgo de que un paciente desarrolle COVID severo es en pacientes que tengan asma grave o asma no controlada, así como pacientes con EPOC. ¿De acuerdo? Se recomienda no utilizar igual manera nebulizadores, ¿de acuerdo? Y que el tratamiento habitual debería ser continuado. Lo interesante es en el caso de los pacientes que han desarrollado enfermedad en otros países, otras latitudes como Estados Unidos o Gran Bretaña, en donde según las series hay más casos de COVID severo en asmáticos. Pero hay que ver qué tiene ese asmático, pues recuerden que el asmático a lo mejor también es obeso, porque recuerden el tipo de dieta que presentan en esas latitudes, sobre todo en Estados Unidos, y quién sabe, a lo mejor hay un sesgo ahí por información cruzada. En México, por ejemplo, el porcentaje de defunciones debido a COVID-19 en pacientes asmáticos es realmente bajo. Si sacamos de que ha habido más de un 41% de muertos por hipertensión, en asma solamente un 4.22%. Acabando, ¿un paciente asmático que usa corticoides inhalados tiene mayor riesgo de hacer COVID-19? No. Según Gina, no hay evidencia que me diga que usar corticoides inhalados me empeora el COVID o peor aún, me da un riesgo incrementado a infectarme por coronavirus. Igual
si es que el paciente usa pulsos o periodos cortos de corticoide sistémico, porque lo ha prescrito su médico, igual si usa medicación biológica. GEMA, que es la guía española, ¿no?, al consenso español de manejo del asma, lo mismo dice, que no hay una evidencia todavía fuerte que me diga que utilizar corticoides inhalados empeora el pronóstico del COVID-19. Y la guía NICE británica lo mismo. El paciente asmático debe continuar con el tratamiento regular, debe seguir utilizando sus corticoides inhalados y debería seguir usando sus biológicos. Por lo tanto, un paciente que usa biológicos, que tiene una asma persistente severa, ¿lo debe seguir usando? Sí, lo debería seguir usando si es que hay posibilidad de continuar el tratamiento, porque son tratamientos también que a veces son, digamos, de difícil acceso. Y lo otro es que idealmente el paciente debería aprender a autoadministrarse el medicamento o que algún familiar cercano se lo pueda aplicar para que no vaya afuera y se pueda exponer a infecciones. Entonces, es importante que siga utilizando su terapia biológica. La BTS también lo recomienda. Aquí tenemos un cuadrito con algunos de los biológicos utilizados, omalizumab, que es un antagonista de receptores de inmunoglobulina E, antirreceptores de interleuquina 5, como mepolizumab, ¿no? Tenemos también reslizumab, berralizumab, que también van por esa línea, y el dupilumab, que es un antagonista de interleuquina 4, interleuquina 13, ¿no? Por lo tanto, importante que los biológicos deben continuar. Incluso se sabe que el uso de los biológicos puede limitar la actividad de TH2, y al limitar la actividad de los TH2 hay menor respuesta inflamatoria y alérgica y por lo tanto menos riesgo de hiperinflamarse por el SARS. Bueno, acabando la charla, actualmente no hay tratamiento específico para esta infección, así que la prevención es lo más importante. Lávense las manos, cúbranse la cara, con el protector facial, usen su mascarilla, ¿no? Tengan cuidado cuando salgan. Es muy importante la limpieza estricta en casa como en la calle, ¿no? No dejar su medicación habitual, ya sea inhalatoria, biológica o antifibrótica de control, de mantenimiento, evitar ir innecesariamente a las emergencias por riesgo a que se contaminen, a menos que sea absolutamente necesario. Mucho cuidado con el abuso de desinfectantes, porque esos olores fuertes pueden desencadenar crisis. Limpien todo, limpien su celular, limpien las manijas, limpien sus laptops, y la teleconsulta actualmente cobra vital importancia en el monitoreo de estos pacientes. Esperemos que la vacuna salga no dentro de mucho tiempo y podamos inmunizarnos y cambiar nuestra vida para mejor. No volveremos a ser los mismos, pero creo que podemos ser mejores de esta epidemia. Y por favor, quédate en casa, luchamos todos los días, los que estamos en la primera línea de batalla contra este virus. Ya van cayendo cerca de 100 médicos. De aquí les expreso mi solidaridad a las familias y mi orgullo y respeto estricto a estos colegas que han caído luchando contra esta enfermedad. Aquí estamos parte del equipo del Hospital Nacional 2 de Mayo, al cual pertenezco, equipo que está luchando también en primera línea contra esta infección. Y bueno, les agradezco mucho su paciencia y presto para algunas preguntas que el auditorio quiera. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Casanova. Excelente presentación, muy nutrida, muy informativa. Y con esto quiero ahora, por favor, darle el paso nuevamente al doctor Tokumoto, que es quien nos va a dirigir las preguntas la noche de hoy. Adelante, doctor. ¿Me escucha, doctor Tokumoto? A ver, mientras esperamos que el doctor Tokumoto se conecte, aquí tengo algún tipo de pregunta, si usted me permite, quizás. Sí, claro que sí. Muy bien. Aquí una pregunta interesante. Me hablan, de acuerdo a la experiencia que tengo, ¿no? Que, bueno, es una experiencia muy limitada todavía. ¿Cómo ha visto la evolución de los pacientes, por ejemplo, que presentan tuberculosis y bronquiectasias? Bueno, este es un tema interesante porque va a ser motivo de una charla posterior. Y lo interesante es que los pacientes con tuberculosis no están desarrollando formas tan agresivas de COVID-19.
Es muy interesante ese hallazgo. Quién sabe, a lo mejor haya por ahí algún, qué sé yo, alguna explicación del inmunotipo en estos pacientes. Recuerden que el paciente con tuberculosis típicamente es un inmunodeprimido. Inmunodeprimido porque el bacilo de Koch inhibe sus defensas a través de sustancias químicas que se están cada vez reconociendo más. Y con respecto a lo que es bronquiectasias, lo que se ha visto es de que los pacientes con COVID-19 y bronquiectasias están respondiendo de manera variable según también el grado y severidad de estas bronquiectasias. Cuando son bronquiectasias muy severas, muy diseminadas, recuerden que se contaminan con gérmenes como la pseudomonas y probablemente este bicho sea el que finalmente termine complicándolos y llevándolos a un mal pronóstico, ¿no? Bien. Creo que el doctor Tukumoto ya ingresó a la sala. Sí, ingresó de nuevo. Sí. ¿Nos escucha, doctor Tukumoto? Doctor Tukumoto, ¿nos puede escuchar? Hola. Ahora sí lo escuchamos. Por favor, encienda su cámara. Hola. ¿Nos escucha, doctor? Parece que hay un problema de conectividad, pero podemos ir respondiendo a otra pregunta si usted lo considera. Sí, claro que sí. Bien. Bueno, me preguntan acá si es que se puede considerar el uso de acetilcisteína como tratamiento para COVID-19. Bueno, ahorita no hay todavía estudios que avalen su uso para el COVID-19 en la fase activa, pero como es una molécula que puede tener efecto antioxidante a dosis altas, se pudiera utilizar para, en cierta manera, manejar la fase tardía o la fase fibrótica para, de una u otra manera, prevenir la expresión de secuelas. Hola, Pero como todavía no está sí, del todo doctor, claro. lo escuchamos. Escuchamos. ¿Nos escucha, doctor? Bien. No. No se escucha, doctor. Ya, bueno, vamos respondiendo otra pregunta más. Otra pregunta que me dicen acá. Es una pregunta interesante. Me preguntan con respecto al uso de corticoides para prevenir tormenta de citoquinas. Bueno, no es tanto el tema, pero con corticoides lo que se recomienda es no utilizarlo en estadios iniciales, en la fase epidémica, porque incrementa la expresión del virus y por ello mayor inflamación y mayor riesgo a la fase de desarrollo de tormenta de citoquinas. Se recomienda más cuando el paciente ya presenta algunos biomarcadores que me dicen que se está yendo a tormenta de citoquinas, como viene a ser elevación del dímero, como viene a ser elevación de ferritina, de láctico deshidrogenasa o de dosaje interleuquina 6. Doctor Tukumoto, ya lo vemos, ¿nos escuchan? Sí, pero no tengo audio. Pero ¿usted me escucha? Yo sí lo escucho, ¿ah? Sí lo escucho usted, claramente. A lo mejor si desconecta el audífono pudiera ser. Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí lo escuchamos, doctor, lo escuchamos claro. Sí lo escuchamos. Bien. Pero no escucho al expositor. A ver, sí, me escuchan todos, ¿no? Sí. Bueno, son problemas propios de la conexión, ¿no? Ahorita la conexión es muy fuerte. Bien, aquí otra pregunta mientras puede mejorar la conexión del doctor Tukumoto es ¿en cuál de las neumopatías intersticiales es más elevado el riesgo de hacer forma grave de COVID-19? Bueno, lógicamente, aquellas EPI más severas, ya sea la FPI o ya sea otras formas avanzadas evolutivas, o aquellas que tengan mucha comorbilidad, o aquellas en donde se esté utilizando medicamentos inmunosupresores. Tener mucho cuidado con ello, mucho cuidado en este tipo. A ver, aquí tenemos. Ajá. Me ponen acá.
La hiperinflamación empieza no a los 7 ni 10 días, sino empieza en el día cero. Sí, cierto, la inflamación comienza en el día cero, pero no es justificable dar corticoides a tempranas etapas, porque lo que se ha visto al contrario es que puede haber una evolución errática del COVID. El uso de los medicamentos, digamos, que se usaban anteriormente como acitromicina, ivermectina, hidroxicloroquina, lo que buscaban indirectamente es manejar la inflamación por su efecto inmunomodulador y cierta actividad antiviral in vitro. Pero ya se ha visto que su capacidad es muy limitada y tampoco se recomienda el uso de corticoides muy tempranos, ¿no? Aquí el objetivo es ver en qué momento darlos, por eso es importante la clínica del paciente y quizás también el dosaje de ciertos biomarcadores, como se le había comentado, ¿no? El uso de imagenología como radiografía o tomografía, por favor, no abusen de las tomografías. Se pueden pedir, sí, en el paciente que ya presente disnea o que en la plaqueta veamos lesiones, pues, ¿no? Pero estar pidiendo tomografías indiscriminadamente no es tampoco lo mejor, ¿eh? Muy bien, aquí hay una pregunta interesante. Me dicen, con respecto al uso de corticoides y broncodilatadores inhalados en la fase de recuperación, en la fase post-COVID. Bueno, se están presentando algunos reportes de que los pacientes que han desarrollado COVID-19, muchos de los pacientes terminan haciendo hiperreactividad bronquial. Y eso ya se conocía con antiguos virus. El ejemplo es el BCR o virus inicial respiratorio. Ya se sabe que el paciente que hace infección por BCR, sobre todo niños, terminan haciendo hiperactividad bronquial y probablemente terminen haciendo problemas de asma bronquial en algunos casos. Así de que hay algunos reportes de sibilancias e hiperactividad bronquial en pacientes post-COVID. Entonces, en esos casos sí se recomendaría el uso de corticoides inhalados y de broncodilatadores por periodos cortos, ¿de acuerdo? Ojo, muy importante, las comorbilidades. Recuerden que los broncodilatadores, sobre todo de acción prolongada, pueden incrementar o prolongar el intervalo QT. Y si es un paciente que tiene ya una cardiopatía en donde hay problemas de bloqueos, hay que tener cierta cautela. Me ponen aquí en qué momento se debería utilizar acitromicina y dexametasona. Bueno, acitromicina ya casi no la usamos, realmente no. Si se da acitromicina o doxiciclina, es pensando en que hay coinfección. Tenemos un porcentaje interesante de pacientes con COVID-19 que tienen también coinfección con otro tipo de virus, pero sobre todo coinfección con bacterias atípicas como micoplasma. Entonces, quizás el uso de este tipo de medicación pudiera fundamentarse, doxiciclina o acitromicina. La dexametasona que hemos visto en los diferentes estudios mayormente se da en pacientes con COVID moderado severo hospitalizados, las formas parenterales, y la dosis estándar es de 6 miligramos endovenoso cada 24 horas, ¿no? No damos dexametasonas en estadios iniciales o en pacientes que estén asintomáticos o oligosintomáticos, no es recomendable. Bueno, vamos a responder un par de preguntas más, ya dado el tiempo, estamos ya con la hora. Ya nos preguntan acá, por ejemplo, ¿la vacuna de la BCG tiene efectos beneficiosos contra el COVID-19? Bueno, es lo que se está sospechando. Es por eso de que se dice que en aquellos países donde en el plan ampliado de inmunizaciones está la BCG como vacunación obligada, no se está encontrando las tasas de, digamos, de mortalidad que se ve en países en donde no se usa la BCG. Todavía hay mucho por explorar. Recuerden que la BCG no solamente es una vacuna, es también un inmunomodulador que incluso se usa en el tratamiento de algunas formas de cáncer, sobre todo cáncer urológico. Bien, y voy a dar la última pregunta. Disculpen usted por cuestión de tiempo. Me preguntan con respecto a los AINES al inicio del COVID-19. Muy buena pregunta. Hay algunos reportes que están viendo beneficio en el uso de AINES en estadios tempranos por COVID. ¿De acuerdo? Ojo, repito, pacientes sintomáticos, no en pacientes asintomáticos o que tengan muy pocas molestias. Pero hay que tener mucho cuidado con el sobreuso de AINES.
por el riesgo de hacer problemas renales o riesgo de úlceras a nivel del tubo digestivo. ¿De acuerdo? Ya habrá un webinar dentro de poco, creo que el día 29, que también nos vamos a encontrar ahí, y vamos a hablar sobre la medicación sintomática en los pacientes con COVID y post-COVID, que es ahora lo que estamos viendo muchísimo, mucho post-COVID. Si es cierto, hay cerca de 200 tantos mil infectados, más de la mitad ya se recuperó y son pacientes que siguen manifestando molestias. Bueno, hay muchas preguntas, espero que la presentación haya sido de vuestro agrado. Agradezco nuevamente a la Sociedad Peruana de Neumología por la confianza, agradezco a Laboratorios Teva por el soporte técnico y el apoyo. Conmigo será hasta otra oportunidad. Y bueno, para servirlos, un servidor, y por favor cuídense y seguimos luchando. Hasta luego. Muchísimas gracias, doctor. Que pasen todos feliz noche y les queremos recordar que en un lapso de 48 horas recibirán un replay de la presentación del doctor, especialmente para aquellas personas que por problemas técnicos no pudieron disfrutarla de manera completa. Que pasen todos feliz noche y será hasta una nueva oportunidad. Hasta luego. Hasta luego.